Iglesia, bendiciones y bueno, preparadas para un buen día en el Señor. Llegamos al final de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, donde Dios nos habla con un tema que no es agradable para muchos y mejor sería no nombrarlo, pero nos es necesario y al final, como lo es toda la palabra del Señor, es muy edificante. Moisés se despide de la vida terrenal y veremos cómo fue este lapso del último capítulo que se nos da a conocer en la palabra de Dios. Quisiera tratarlo en dos delimitaciones del tema, así que vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8, la primera parte. Dice: Entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está enfrente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galat hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán junto con Jericó, las ciudades de las palmeras hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y a Jacob cuando dije: La daré a mis descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en el valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Dios mostró a Moisés que aquella promesa a Abraham ahora llegaba a su tiempo de ser cumplida, pero obviamente nadie puede ver una superficie aproximada de 20.700 kilómetros cuadrados. Esa era la extensión de Canaán. Entonces podemos entender que Dios se lo mostró por revelación, pues lo que dice Dios se cumple. El versículo 4 lo menciona. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: La daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Hermano, hermana, apreciado amigo, amiga, Dios cumple cuando llega el momento y a su manera. Él nunca falla, sino que es fiel, siempre es fiel a su palabra. Sin embargo, el verso 4 al final nos menciona: No entrarás en ella. ¿Moisés estaría decepcionado con tal noticia? No lo creo. No podríamos concebir que el Señor permita a la decepción nublar la partida al hogar del gran dador de la ley. Él vio la tierra, pero no podía obtenerla, porque como se dijo, la ley nunca puede heredar la promesa. También el Señor nos habla a través de la muerte de Moisés. Con la ley no nos es suficiente. Dice Lucas 9, 28 al 31. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. ¿Qué estaba por cumplirse? Que en Cristo alcanzaríamos y obtendríamos la promesa debido a la cruz. La muerte de Moisés no es una tragedia, sino una enseñanza y revelación para nuestras vidas, conforme a la palabra del Señor, como se nos menciona en el verso 5. Como nos dijo un misionero conocido: ¿Cómo sabemos que no moriremos mañana? Y es verdad, nadie sabe, solo Dios. Dice el verso 7 que Moisés tenía 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Es decir, su fuerza natural no fue debilitada por la edad. Entonces esa hipótesis de que la tarea de Moisés terminó porque no tenía fuerzas, porque era mayor, se nos cae al piso.
La tarea, el ministerio que Dios nos encomendó, no concluye cuando nosotros lo decidimos, por el motivo que llegare a ser. Todo concluye cuando Dios lo dice, sea que quedemos sin fuerzas físicas o aun cuando tenemos todo para dar, como Moisés. Una vez me dijo una persona sabia, trabaja para el Señor como si nunca te llegaras a ir. Y una de las enseñanzas que nos muestra Moisés es tener la capacidad de ser obedientes al no del Señor. Dios le dijo a Moisés, no entrarás a la tierra prometida, y vemos una obediencia en la vida de Moisés. Y la segunda delimitación nos habla sobre la vida de Moisés. El verso 9 al 12. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Si pasara que debemos partir de esta tierra, ¿qué epitafio le gustaría que escribieran en su lápida? Suena un poco duro, ¿no? Acá vemos el epitafio de Moisés desde el verso 10 hasta el 12. Moisés fue una persona que vivía delante de Dios en obediencia a Él y en compañerismo con Él. Aquellas personas que se nos adelantaron y graduaron de este tiempo en vida y ahora están con el Señor, las recordamos por lo que fueron y luego por lo que hicieron, porque los hechos son consecuencia de la identidad del ser. Por eso la frase no somos lo que hacemos, sino que hacemos por lo que somos. La palabra de este fin de semana fue más clara que el agua, y esto hace el Espíritu Santo diciéndonos, hijo, hija, persevera. Yo sé que no es fácil, pero lo hacemos juntos. Persevera hasta el final. Eso será por lo que nos recuerden. Decir que falta mucho para morir es errar, porque se nos dice en Santiago 4:14, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece en un rato y luego se esfuma. Solo Dios lo sabe. Nuestra tarea es depender de Él, confiar en Él, porque nosotros podemos marcharnos. Sin embargo, Él nunca abandona a su creación más preciada. Una de las cosas que pasamos al despedir a un ser querido es el dolor, pero también una tranquilidad y paz del Señor, porque son personas que aún en su ausencia nos siguen hablando con aquel ejemplo que dejaron, su fe, su amor y el más importante, perseverar con fidelidad y gozo hasta el final. Señor, tu palabra toca hasta lo más profundo. Tu presencia da paz, la cual el mundo no la puede dar. ¿Cómo no alabarte, adorarte, cuando sabemos que todo lo haces con propósitos para nuestras vidas? Y no es que te olvidas de nosotros, todo lo contrario, estás en cada detalle, en momentos de felicidad como en los de tristeza. Estuviste con Moisés en esos momentos donde debía partir al lugar donde tarde o temprano todos llegaremos. Y cuando estemos allá, todo será gozo. Como dice la letra de un himno, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún temor, porque será estar plenamente en tu presencia. Tu palabra es confortante, trayéndonos paz. Pues así como dice Santiago, no sabemos el momento en que dejaremos esta tierra, pero tú sí. Y tu voluntad es perfecta. Ahí nos damos cuenta que hoy, si respiro, si abrí mis ojos, es porque aún está en tus planes que realice en este tiempo a lo que me llamaste. Descanso en tu persona, Señor. Este es un tiempo donde muchos han graduado de esta vida y el dolor está, pero estoy seguro que nunca abandonas. Aún en estos tiempos abrazas y consuelas a las familias
Y este es el tiempo donde las personas buscan tu luz. Señor, usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas para darles a conocer de tu amor, porque definitivamente no hay otro lugar donde más descansar y tener la certeza de que somos salvos. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por la vida y muchas gracias por lo que nos has dado hasta ahora y nos vas a dar mucho más adelante. Bendecimos tu nombre, Papá, Jesús, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y fuerzas en el Señor. Amén.